Cuando en la reunión dan mi anuncio, lo veo que él se levanta en la reunión, fíjate, se levanta después de que dieron el anuncio, enojado, enojado. Y al que dio el anuncio, le reclamó. Uno de ellos, uno de circuito, su circuito tenía una deuda de millones, millones de pesos. Y me acuerdo que Roberto Gama le dijo, a ver, hermano, ¿verdad que tu circuito debe tanto? Otra vez se vuelve a dirigir a ese de circuito y le dice, ¿todavía estás aquí, hermano? ¿De veras no piensas ir a cobrar lo que me debes? Y le dijo Roberto Gama, si no me traes para mañana ese dinero, olvídate de tu privilegio. Así le dijo. Nos dijeron ellos, compren todos los dólares que puedan con estos pesos. Con estos millones de pesos, ahora van a comprar dólares. Pero lo interesante fue que ellos traían unos abrigos y en los abrigos, en los bolsos de los abrigos, en los bolsillos internos de los abrigos, se metían las fajas de los dólares. Exactamente. Me dicen, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, te estamos hablando de aquí de Betel, te estamos haciendo la invitación para que te vengas para acá. Después del desayuno de la adoración matutina, cuando ya nos pusimos de pie, antes de hacer la oración, que de hecho le iba a hacer Robert Tracy, él dio el anuncio y dijo, fulanito de tal y fulanita de tal y Jesús Cruz han sido expulsados de aquí de la casa Betel. 4 personas en una sola mañana. ¿Cuál fue el motivo? En ese año, en el 94, se instauró ese voto de pobreza. Primera vez en la historia de Betel. Y la leemos. Y de eso se trataba. Era el voto de pobreza. Y todos teníamos a lo que tú quieras. Me invitan para que fuera superintendente sustituto de circuito. ¿Recuerdas algunas cosas que tú viste sorprendentes como sustituto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, pues aquí cabe mencionar que esa mujer con la que me casé, pues al principio de novios resultó ser de una apariencia, ¿no? Que yo la amenacé, le dije, ¿sabes qué? De que iba a entregar todos los nombramientos de sustituto, de precursor, de coordinador de asambleas, de coordinador de escuelas, de precursores, de parte del comité de asuntos especiales, de apelación, todo eso lo iba a entregar. Pues, ¿qué pasó? Tuvimos un problema muy grave. Ella abandonó la casa junto con mi niño, se fue. ¿Aún sigues viendo a tu hijo? No, de hecho, fíjate, y fue una de las razones por las cuales me expulsaron. Excelente. Amigos y amigas, hoy tengo el placer de presentarles a Rodrigo Gómez. Él es una persona muy conocida. De hecho, yo le estaba diciendo, tú te me haces conocido, porque Rodrigo tiene una trayectoria muy interesante en los Testigos de Jehová, por lo menos aquí de México. Así que vayan por un café, un panecito, porque de verdad va a estar buenísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Pues gracias, Jaciel, de verdad es un honor porque pues se necesita valor, como en tu caso, para mencionar todo lo que hace mal la JW, la corporación. Y yo no te creas, yo lo estuve pensando, lo estuve analizando, pero también dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque al final de cuentas hay que ayudar a las personas que son sinceras, que tienen buen corazón y que realmente no saben en lo que se están metiendo. Como siempre, ellos, la JW, especialmente los dirigentes, siempre maquillan y tratan de presentar solamente una apariencia, ¿no? Una cara de la moneda, pero no mencionan todo lo que hay detrás. Y realmente me molesta mucho que para todo se justifican con el hecho de que somos imperfectos y que ellos tratan de confundir a las personas diciendo que los pecados o los errores que cometen simplemente son porque somos imperfectos. Y hablando de dirigentes, pues nada mejor que tú los conociste muy bien y en persona. Creo que por algo lo estás diciendo, ¿no? Vamos a empezar con tu experiencia, tu historia, y nada mejor que desde el principio. ¿Cómo llegas a ser tú un testigo de Jehová muy reconocido aquí en México? Cuando mi mamá recibió el mensaje, una hermana que fue a predicarle primeramente a mi papá, pero mi papá, por no escucharla, le dijo, ¿sabe qué? Mi esposa la va a escuchar, porque lo agarró en su trabajo. Y entonces mi mamá sí era, como quien dice, presa fácil, porque ella siempre se quejaba de todas las injusticias, ¿no? De
de la vida de las personas. Y empezó a ir a reuniones y por lo tanto nos llevó a mis hermanos y a mí, que éramos tres chiquillos en ese tiempo. Estamos hablando del principios de los 70s. De hecho, me tocó ver la famosa predicción, ¿no? De que todo iba a acabar en el 75. En ese tiempo estábamos estudiando el libro La Verdad que lleva vida eterna, un librito azul. Más adelante a mí me dieron estudio. A los 16 años ya me bauticé. Y bueno, eso fue lo que me llevó también más adelante, a los 18 años, ser siervo ministerial, nombrado siervo ministerial. Recuerdo, por ejemplo, fíjate, una anécdota interesante, que los ancianos a mí ya me habían comentado que había sido nombrado ya, ¿no? Como unos 15 días antes de que se diera el anuncio. Yo trabajaba con un señor que obviamente también era testigo de Jehová, pero él tenía ese anhelo. Ya él, fíjate, ya tendría como unos 50 y tantos años de edad, un hombre ya canoso. De hecho, se hizo precursor regular con ese fin para que lo nombraran siervo ministerial. Cuando en la reunión dan mi anuncio, lo veo que él se levanta en la reunión, fíjate, se levanta después de que dieron el anuncio, enojado. Y al que dio el anuncio, le reclamó, le dijo que los nombramientos o privilegios no eran dulces para dárselos a los niños. Ajá, fíjate, eso lo reclamó al que dio el anuncio. El que dio el anuncio le dijo, pues yo no nada más di el anuncio, yo no sé, dígale a los ancianos. Pues de ahí el hecho de que yo trabajara con él, fíjate, me hizo la vida de cuadritos a partir de ese día, de cuando supo que yo sí era ministerial, a los 18 años, y él con 50 y tantos no llegaba a ser siervo ministerial. Sí, porque en ese tiempo, hay que aclarar, no era común nombrar a siervos ministeriales a temprana edad, amigos. Ahorita, pues sí. Ahorita, pues ya hasta Sí. los ancianos son de 23 años, ¿no? Me invitaron después a apoyar aquí, en Tijuana, el Centro de Distribución de Literatura, que se llamaba Ultramar, ¿verdad? Si llegaste a conocer eso o a escuchar. Para quienes no sepan, Ultramar era un grupo editorial que pertenecía a los Testigos de Jehová antes de convertirse a Asociación Religiosa del Torre de Vigía en México. Y me instruyeron de cómo manejar toda la información. De hecho, había una caja registradora, porque en ese tiempo se daba la literatura a precio precursor y a precio publicador. Recuerdo que las revistas, por ejemplo, eran a 3 pesos para los publicadores y a 2 pesos para los precursores. Ajá. Y también, fíjate, ahí otro dato, ¿no? De que algunos publicadores que estaban encargados de la literatura llegaban y sacaban muchas revistas a precio de precursor y ellos en la congregación la daban a precio de publicador. ¿Qué pasó? ¿Qué medidas tuvo que tomar la sociedad en ese tiempo para que eso ya no pasara? Que llevaran a precio de precursor para darlo a precio de publicador. Pues les hicieron tarjetitas a los precursores regulares, para que cada vez que los de literatura fueran por esa literatura, presentaran las tarjetas de los precursores, y entonces era válido el precio que se le iba a dar. Ajá, porque sí estaban haciendo mucha trampa los siervos de literatura. O sea, digamos que estaban metiendo una lanita por ahí. Así es, exacto, se estaban echando a la bolsa que mandaban a un anciano que estaba allá en Baja California Sur, porque desde allá venían a pagar su literatura, las facturas que les llegaban. Y él, por decirlo así, cada mes llegaba con, en ese tiempo, millones de pesos que les daban las distintas congregaciones de allá de Baja California Sur, y venía y pagaba. Pues un tiempo fue constante, pero de repente ya no lo vimos, y dijimos, pues, ¿qué habrá pasado, no? Con ese anciano. Más tarde nos llegó la noticia que sí, una de esas se peló, se fue con todos los millones que le habían dado. Un anciano de congregación en ese tiempo eran pues mucho dinero, ¿no? Millones, sí, porque estamos hablando de cuando todavía no se le quitaban los 3 ceros a los pesos, a viejos pesos. También recuerdo, fíjate, que estando allí ya nos dejaron al otro joven que se llama Gamaliel Rojas y a mí como encargados de Ultramar, porque antes estaba un matrimonio. ¿Cuáles eran tus responsabilidades como encargado de Ultramar? No, hombre, era muchísimo trabajo, porque nos llegaban los trailers de literatura, por ejemplo, para surtir asambleas aquí en Tijuana, en Ensenada y en Mexicali. Había también lo que se llamaba extensiones de bodega. Cada sábado o primer sábado del mes
tenía que ir uno de nosotros a abrir una bodega una bodega en Mexicali y otro a Ensenada. Y ya igual, llegaban y pagaban su literatura, pagaban todas sus deudas y de regreso, imagínate, con esa responsabilidad de traer millones de pesos para acá, aquí a Tijuana. ¿Qué pasó después? ¿Dejaste tu responsabilidad? Nos dicen que el arreglo de bodegas termina y va a entrar el de donaciones, que ya se conoce ahora. Pues nos piden los de Betel. ¿Sí puedo mencionar nombres de los que estaban en Betel, lo que nos dijeron? Sí, bueno, en ese tiempo estaba Roberto Gama y Cayetano Quintero Badena. Ellos dos, como responsables allá en la sucursal, nos pidieron que juntáramos a todos los de circuito y al de distrito. ¿Por qué? Porque querían tener una reunión con ellos en base a las deudas que tenían, sus circuitos. Y ya que los reunimos a todos, pusimos una mesita para Roberto Gama y estaba ahí hablándoles a todos los circuitos y el distrito. Pues empieza, ¿no?, a mencionar el adeudo que tenían cada uno. Uno de ellos, uno de circuito, su circuito tenía una deuda de millones de pesos. Y me acuerdo que Roberto Gama le dijo: a ver, hermano, ¿verdad que tu circuito debe tanto? No recuerdo ahorita la cantidad, ¿no?, para no exagerarte ni decirte cuánto. Y reconoció, ¿verdad?, ese de circuito que sí debían tanto. Y bueno, Roberto Gama empezó a platicar con los demás de circuito y el de distrito. Y otra vez se vuelve a dirigir a ese de circuito, le dice: ¿todavía estás aquí, hermano? ¿De veras no piensas ir a cobrar lo que me debes? Y después se para corriendo, ¿no?, ese de circuito. Y le dijo Roberto Gama: si no me traes para mañana ese dinero, olvídate de tu privilegio. Así le dijo. No, pues en ese ratito se dispara, sí, se para y se va corriendo a cobrar ese dinero. Y exactamente, al otro día llevó toda esa cantidad de dinero. ¿Quién sabe cómo le hizo para juntar tanto? A ver, claro, vamos a ver, a asimilar eso. Estábamos hablando que Ajá. Roberto Gama, porque creo que muchos de acá lo conocemos y aparte, pues está dado de alta en el gobierno como ministro, ¿no?, religioso. Así es. Era alguien muy importante, y sí me acuerdo de él. Era como el encargado de los superintendentes. De hecho, él era encargado de la fábrica en Betel. De la Encargado de la fábrica fábrica. de Texcoco, Sí. todavía la conocemos ahí, ¿no? Así es, exactamente. Así le dijo, enfrente de todos. Ajá, sin pelos en la lengua, así le dijo: si mañana no me traes ese dinero, olvídate de tu privilegio, así le dijo. Ajá. Y sí, los demás debían, pero un poquito menos, no tanto, ¿no? Y en ese ratito todos pagaron. Aunque era Ciro Ministerial, estaba conociendo todo eso detrás de, ¿no? Detrás de. Porque ni siquiera los ancianos estaban al tanto de todas esas situaciones. Era como una reunión a puerta cerrada, una reunión clandestina, solamente de los puros que tienen nombramientos altos dentro de la corporación. ¿Y cómo le hacías entonces? Porque supongo que dormías ahí, te pagaban algo. Era voluntario realmente, aunque sí nos daban una ayuda, como si hiciéramos en Betel. Nos mandaban un cheque, me recuerdo, ¿sabes cuánto nos daban? 220 pesos mensuales. Eso es lo que nos daban en ese tiempo. 220 pesos mensuales por estar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Otro dato importante que sí te quiero comentar, que a lo mejor, como te digo, hay muchas cosas que obviamente no van a venir en los anuarios, no van a venir en las atalayas, no van a venir en el broadcasting, que no te lo van a decir nunca jamás. Solamente los que vivimos esas experiencias sabemos, ¿no?, lo que existió, lo que pasó. Por ejemplo, te digo, después de que ocurrió esa reunión y que nos hicieron llegar todo ese dinero, millones de pesos en ese tiempo, ¿qué nos dijeron? ¿Cuál instrucción nos dieron ahora? Porque ya iban a cerrar todas las bodegas a nivel nacional. Nos dijeron ellos: compren todos los dólares que puedan con estos pesos. Con estos millones de pesos, ahora van a comprar dólares. Bueno, pues desde allá de la sucursal, desde Betel, hicieron todos los planes y todos los contactos para que nosotros solamente hiciéramos fajas y fajas de pesos, ¿no?, de billetes.
De hecho, cambiamos todas las monedas por billetes en diferentes denominaciones. Pues eran mesas llenas de billetes, de fajas de billetes. Nos dijeron, van a llegar por ustedes unos individuos, van a subirse a ese carro, van a ir con ellos, se van a bajar por la zona norte de Tijuana, van a caminar por unos pasillos, se van a subir a otro carro, van a llegar a otro lugar y allí van a intercambiar las valijas, los belices de pesos por lo que ellos les van a dar, que eran dólares. Pues sin mentirte, así fue, Jaciel, así lo hicimos. Obviamente nosotros, pues 2 chamacos, ¿verdad? Temerosos de que fuera real, de que no fuera, pues no sé, algo más allá, ¿no? De que un peligro para nosotros, pero confiados en lo que nos habían dicho allá en Betel, de la instrucción que nos habían dado. Pues así fue, Jaciel. Les dimos las valijas, nos entregaron otras, el mismo recorrido, cambiamos de carros, nos subimos a otra parte, caminamos por unos pasillos hasta que llegamos a la bodega. Pues ya cuando llegamos aliviados porque no la creíamos lo que habíamos hecho. Y sí, y nosotros realmente ya como ya habíamos recibido los dólares, pues ya no era necesario contar nada. Pues en pocos días, después de eso, llegaron otra vez Roberto Gama, Cayetano Quintera y otro que no me acuerdo su nombre. Pero lo interesante fue que ellos traían unos abrigos y en los abrigos, en los bolsos de los abrigos, en los bolsillos internos de los abrigos, se metían las fajas de los dólares. Ajá. Y ya lo demás se lo llevaron en las maletas. Pues yo me pregunto ahora, fíjate, ahora que ya puedo viajar en avión y todo, me pregunto cómo le hicieron para trasladar tanto dinero sin que los decomisaran o sin que los revisaran. No llego a entender eso hasta ahorita, hasta la fecha. Pero el chiste es que ellos se llevaron el dinero, los dólares, a Betel. Y nunca les dijeron, oigan, los hombres son hermanos, o los hombres que se van a... No, O sea, sí, no, ni pues, siquiera no intercambiamos ni palabras con esos individuos. Nada. Así nada más como si, ahora que veo películas de gángsters y de narcos y todo oye, eso, sí, es que sí suena. algo similar, suena- algo similar. Sí suena así, yo también Así me lo fue. imaginé. Ajá, sí. Oye, Pues así fue, Jaciel, te digo, eso no lo vas a encontrar en ninguna experiencia, ni en ningún libro, ni en ninguna revista. Pero nosotros, Gamaliel Rojas y yo lo vivimos eso. Siendo, te digo, chamacos y sigo ministeriales. Ajá. digamos que les dieron un portafolios lleno de dineros. Eran como ¿cuántos Sí, va, portafolios? como unos 6 portafolios. ¿Sabes la cantidad? No. No, te digo, si nosotros en ese tiempo fue exorbitante los millones de pesos que les dimos, obviamente pues no estaba tan caro el dólar, pero sí fue como la mitad de lo que nosotros le dimos en valijas, lo que ellos nos dieron en dólares, más o menos. Ajá. Entonces les dieron ese dinero a Roberto Gama y a Quintero y ellos se metieron el dinero ahí y Ajá, sí, de Tijuana se fueron a Ciudad de México. así es, exacto. Sí, unas fajas, te digo, se las metían en sus bolsillos y otras se las llevaron en maletas. Ajá, Wow. sí. Y si hacen esto ellos, ¿qué no hará el cuerpo gobernante? Imagínate, si esto es a pequeña escala aquí en México, una sucursal aquí en México, aquí en el país, en el mundo, ¿no? Pues imagínate exactamente cuánto no estarán recibiendo esos individuos allá en Warwick o en ese tiempo en Brooklyn, ¿no? Porque en ese tiempo estaban en Brooklyn. Entonces Sí. duras 3 años ahí, cierran las bodegas a tus Así es. 23 años, ¿no? ¿22? Ajá. Sí, Ahora, ¿quién 22 llega? años. O 22. 22 años. Ahora, Ajá. ¿qué haces? Ahora, ¿quién eres ahora, Rodrigo? Pues ya haz de cuenta que entregamos el local, cerramos todo, nos hicieron una despedida a las congregaciones de aquí, los de circuito, porque hasta eso, ¿no? Fuimos un poquillo famosillos por lo mismo, ¿no? De que estuvimos ahí en Ultramar y pues ya, al final de cuentas nos dijeron de Betel, escojan la congregación a la que quieran ir, lo único que sigan como precursores y más adelante nos contactamos con ustedes. Yo me regresé a mi congregación donde estaba mi mamá
Ya después, en una ocasión, en un día, fue el presidente, el anciano presidente en ese entonces, a la casa, a tu casa, y me dice, Fernando, te hablan por teléfono, Fernando Rodrigo, ¿no? Me llamo Fernando Rodrigo. Y entonces voy allí con él y exactamente, me dicen, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, te estamos hablando de aquí de Betel, te estamos haciendo la invitación para que te vengas para acá. Ya ves que estuviste ahí en Ultramar, ahora queremos que nos ayudes aquí en Betel. Ah, pues muchas gracias. Me preguntaron, ¿tienes dinero para el pasaje? Les dije, sí, sí, sí tengo. Si no, para que te mandemos. Si quieres, te mandamos para el pasaje de avión. No, muchas gracias, le dije. Sí, sí tengo. Dijeron, pues nada más tráete tus cosas personales, pues tu Biblia, tu cántico, etcétera, ¿no? Y tu ropa personal y vente para acá, te esperamos dentro de 15 días. Ah, pues dije, está muy bien. Pues se lo comenté a la congregación, a los ancianos de ahí de la congregación. Fíjate, interesante. Unos estaban contentos y otros estaban molestos. Envidiosos. Ajá, exactamente. Por ejemplo, el presidente en ese tiempo, el presidente de la congregación estaba enojado, estaba molesto. Y a partir de ahí me trató un poco mal. Claro, pues ibas a ser Y betelita, ¿no? Entonces. sí, pues sí. Y en ese tiempo, la verdad, eran muy poquitos los que iban de aquí de Tijuana. Eran contaditos. Yo creo que con dos manos alcanzabas a contar todos los que eran de Tijuana. Y bueno, así sucedió. Ya ingreso allá a Betel. Me acuerdo que en el 90 y fue en el 93, ajá, en marzo del 93. Sí, y ya llego allá a Betel. Pues los primeros 15 días te indican todo lo que vas a hacer, de hecho te pasan por los diferentes departamentos, amas de llaves, lavandería, cocina, comedor, eh, carpintería, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí también te voy a comentar otra anécdota interesante. Una hermana, en ese tiempo se llamaba Soledad Benítez, fue la que me dio, el ama de llaves que me dio entrenamiento de cómo se limpiaban los cuartos de Betel, ¿no? Ella es la que te indica cómo quitar las manchas en la alfombra, cómo se tiende la cama, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita te voy a mencionar por qué fue particularmente importante, ¿no? Su experiencia. Y bueno, ya después pasé por todos los departamentos. Después de esos 15 días, ahora sí me asignaron a la lavandería. Ahí me pusieron en la lavandería, pues ahí en el ambiente, con todos los demás compañeros. De hecho, ahí te mando fotos también de esas ocasiones, de esa asignación. Y pues también ahí te asignan un superintendente anciano de Betel que va a estar contigo en tu congregación. A ti te asignan con él para que él te cheque durante todo un año, para que él sepa si vas a las reuniones, si vas al servicio, cómo te llevas con los hermanos de la congregación, cómo te llevas con las jovencitas, porque de seguro, ¿no? Que los betelitas son muy tremendos, ¿no? De que luego empiezan a echar el ojo a las muchachitas de la congregación, a ver a qué conquistan y qué todo eso. Pero fíjate que en mi caso no tenía ese problema. Y bueno, pues esas dos personas fueron interesantes en ese tiempo, en ese primer año, porque en una mañana nos dan el anuncio que el esposo de Soledad Benítez, que era el encargado del departamento de carpintería, había sido expulsado. ¿Cuál fue lo interesante aquí? Que la noche antes de que diera el anuncio, la noche anterior, ese individuo se fue al departamento de carpintería, le dijo al guardia que estaba cuidando allí que le abriera, y el guardia, pues confiado, le abrió las puertas, metió su carro, echó toda la herramienta que pudo y se fue con su esposa Soledad Benítez esa misma noche de Betel, porque Sí. el otro día iban a dar su anuncio. Ajá. Tranzas otra vez, como el anciano que nos contaste, ¿no? Que se llevó Así millones. es, Lo mismo. así es, igual. Ajá. No Bueno, manches. poquito después, que era mi anciano de Betel, te digo, y anciano de mi congregación, de hecho se llama Jesús Cruz, me dijo, Fernando, Rodrigo, ¿qué crees? Ya no voy a ir a las reuniones, ya no voy a ir al salón, ya no voy a ir a la congregación, te voy a dejar encargado. Yo me quedé así, ¿por qué, no?
¿Cómo? Sí, es que ya me expulsaron también. Bueno, a la mañana siguiente, de igual manera, después del desayuno de la adoración matutina, cuando ya nos pusimos de pie, antes de hacer la oración, de hecho le iba a hacer Robert Tracy, él dio el anuncio y dijo, fulanito de tal y fulanita de tal y Jesús Cruz han sido expulsados de aquí de la casa Betel. 4 personas en una sola mañana. ¿Cuál fue el motivo? Que Jesús Cruz había sido amante por años de la esposa de Joel Meraz Moreno, miembro del comité de sucursal, ahí mismo en la casa, por años. Ok, pero estamos hablando de que eran 2 ahí, ¿no? Los amantes 2, ¿no? ¿Y los otros 2? El esposo, porque perdonó a la mujer y se quiso ir con ella. Le dieron la opción de que si se quería quedar, porque era miembro del comité de sucursal, imagínate, Joel Meraz Moreno. Y le dijeron, si quieres, te puedes quedar, pero si no, pues si la perdonas, te tienes que ir con ella. Y él optó por perdonarla. Y el otro a Jesús Cruz, pues obviamente porque era el amante, y el otro porque era cómplice, porque sabía todo y no había dicho nada. Ajá. Amigos, estamos hablando de que, o sea, la década de los 80s, sí, esto ya estaba en los 80s. Ya, no, en los 90s, ya fue en los 90s. Sí. Ajá, 93, a partir del 93. Claro, Ajá. porque hay experiencias y salen cosas de que, amigos, hay amantes en Betel, hay gays, sí, hay homosexualismo. Sí. Y uno dice, claro. no es cierto, eso no pasa, pero pues, tú estuviste ahí y tú lo viviste, ¿no? Cierto, sí, porque te digo, me tocó muy directamente porque había sido, por ejemplo, en el caso del que se llevó toda la herramienta de carpintería, había sido la mujer, la esposa la que me dio la instrucción, ¿no? La capacitación en Betel. Luego, pues mi anciano de Betel, el que se supone que me estaba checando, para ver si iba a las reuniones, si iba al servicio a mi congregación asignada, imagínate. No, bueno, por algo lo estaban haciendo para decir, ¿no? A ver si no haces lo mismo que yo, ¿no? Por así es. Así es, yo creo, exactamente. Y fíjate, durante ese primer año en Betel, que estás bajo observación, de hecho no eres betelita, durante ese primer año no se te considera betelita, aunque estás viviendo allí, aunque comes allí, aunque ahí trabajas, no se te considera betelita, hasta que pasa ese año y todos los superintendentes que tienen, tú estás a cargo de ellos y dan el sí de que sí eres confiable, de que sí sales al servicio, de que sí apoyas, de que eres un buen trabajador. Hasta entonces te invitan a quedarte en Betel y te dicen, ya eres betelita, después de un año. Entonces tú pasas el año de prueba y ya te consideran entonces betelita, ahora sí. ¿Cuánto duraste como betelita? 3 años también, 3 años. 3 años. Fue hasta el 97. En una adoración matutina nos dijeron ahí que Betel era muy comparable a lo que tú vives en tu casa. Nos dijeron, ¿verdad que ustedes no andan proclamando y no andan diciendo las cosas malas que pasan en su familia? ¿Verdad que no las andan divulgando? Pues así mismo es aquí en Betel. Vean lo que vean, pase lo que pase, lo que pasa en la casa se queda en la casa. No tienen por qué andar divulgando o diciendo lo que pasa aquí en la casa. Así nos decían, fíjate. Yo tenía una pregunta porque se me ocurrió esto de el famoso voto de pobreza. ¿Sí es cierto que les hacen hacer ese voto? ¿Y en qué consiste? Precisamente, Jaciel, en ese año, en el 94, se instauró ese voto de pobreza. Porque fue interesante que cuando llegué a Betel, hubo un parteaguas en la historia de la corporación, de la secta. Porque, como te dije, ya ves que había terminado el asunto de las cooperaciones. Bueno, pues eso llegó a marcar, exactamente. Llegó a marcar la economía de la corporación, de la secta. Cuando llegué, en los primeros meses, cuando yo llegué a Betel, era en abundancia, por ejemplo, la comida, el desayuno, era en abundancia. Tú podías comer y quedarte muy satisfecho y comer de todo.
huevos estrellados, papas, jugo, café, pan, todo lo que te servían. Ah, pues cuando una mañana en el 94 nos llevan esa hoja, primera vez en la historia de Betel, y la leemos, y de eso se trataba. Era el voto de pobreza, y todos teníamos que firmarlo. Y a partir de ese día, todo fue austero. Ya fue todo austero, ya nada más lo que había para desayunar era una poquita de fruta, un poquito de café, un poquito de cereal, era todo lo que había. Ya no había más cosas. Esto que ocurre del voto de pobreza 94 y te sales en Sí. el 96, 97. 97, en el 97, sí, casi a principios del 97. Ajá. ¿Por qué me salgo? Ajá. ¿Por qué? Mi mamá se quedó sola con mi hermano más chico. Y en varias ocasiones mi mamá me hablaba por teléfono a Betel y me decía que estaba muy enferma, que mi papá estaba internado allí en los alcohólicos, que tenía que estar pagando una cuota semanal para que lo tuvieran allí internado. Eh, Luego mi hermanito pues estaba pequeño. Y el chiste es que me estaba presionando. En varias ocasiones me presionó para que yo me regresara. Obviamente yo no me quería regresar porque yo estaba pues escalando hasta cierto grado ahí en Betel. Estaba escalando, de hecho, gracias a que tenía cierto conocimiento de inglés, estaba atendiendo las giras que llegaban en inglés, estaba atendiendo manuales que tenía que traducirlos yo al español y ya estaba yo progresando, ¿no? Pero mi mamá me dijo, no, pues que necesito que te regreses, que te vengas porque yo estoy muy enferma. El otro día me iban a atropellar por andar toda distraída. El punto es que sí, tuve que hacer una cartita, se la presenté en ese tiempo a Juan Ángel Hernández, que era parte del comité de sucursal. Y hasta eso, fíjate, Juan Ángel Hernández me dijo, me citó allí ahí a la oficina de él, en Betel, y me comentó él en esa ocasión que iban a hacer una excepción, que si en 2 meses yo resolvía los problemas de mi familia, me esperaban de regreso en Betel. Me dijo Juan Ángel Hernández, nunca hemos hecho esa concesión, pero contigo lo vamos a hacer, porque te conocemos, hemos visto tu buen trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, tenemos muy buenos informes de ti, y pues si en 2 meses arreglas todo, vente de regreso. Yo estaba pues ilusionado, dije, espero que sí se pueda arreglar todo. Pero no, pues ya me regresé, Jaciel, ya me vine para acá, pues vi cómo estaba la situación de mi familia, si es cierto, mi mamá estaba muy mal económicamente, físicamente, anímicamente, y eso que se supone que ella era publicadora, pero los ancianos, fíjate, ninguno de los ancianos fue como para ayudar en su situación de mi mamá, ninguno, sabiendo ellos que yo estaba en Betel, que estaba trabajando para Jehová, ¿no? Dedicando mi vida a Jehová. Pasaron 2 años, pasaron 3, y ya conocí a una publicadora, pues empezamos a noviar, y ya a final de cuentas me casé con ella. Y en ese tiempo, pues sí, ya fue como que se fue de mis manos, ¿no? Se fue de mi mente ya el seguir o regresar a Betel. Te llegas a casar y ahí es donde fuiste anciano o llegaste ahí a ser sustituto del superintendente. Ah, bueno, sí. De hecho, antes de que me casara, ya a los 26 me nombraron anciano. Y pues igual, ¿no? Pues ya te digo, ya me caso. Ahora sí, ya le dejo la responsabilidad a mi otro hermano, el más chico. Y nos invitaron a apoyar congregaciones con necesidad. Y nos fuimos al sur, especialmente a Guerrero. A Guerrero nos fuimos allá a trabajar allá. Y sí, más tardecito, después de que, como seguimos como precursores los dos, los precursores regulares, pues sí, gracias al trabajo, a lo que tú quieras, me invitan para que fuera superintendente sustituto de circuito. Como sustituto de superintendente, Rodrigo, también se trata a veces a los ancianos, ¿no? Con temas delicados, ¿no? Y tratas de corregirlos, sí. Tratas de ver casos tal vez fuertes en las congregaciones. ¿Recuerdas algunas cosas que tú viste sorprendentes como sustituto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba visitando una congregación como sustituto, obviamente, y llega un anciano. Por la confianza que existía, por el compañerismo y la fraternidad, se me acerca y me dijo, Rodri, quiero platicar contigo. Uno de los ancianos. Y me platica, me confiesa que por años él había estado cometiendo adulterio
con una precursora de otra congregación, cosa que no le había confesado al de circuito. Todas las veces que fue, todas las veces anteriores que había ido al de circuito, no tuvo la franqueza como para platicárselo. Pero conmigo sí la tuvo. Pero pues ni modo, ¿no? Pues yo no podía pasar por este asalto, ese asunto, pues se tuvo que hacer un comité. Y yo le dije, hermano, pues lo lamento mucho, pero pues vas a tener que ser disciplinado, vas a tener que salir expulsado. Y me dijo, sí, lo acepto. Mientras seas tú el que me va a expulsar, no hay problema. Porque al rato, pues ya le echo ganas y me readmiten y lo que quiero es ya mejor sacar esto que me está ahogando. Y dije, pues perfecto, perfecto. Y sí, pues al final de cuentas sí, tuvo que ser expulsado ese amigo. Era casado, ¿no? Sí, era casado, su esposa no lo sabía, sus hijos no lo sabían, y pues se tuvo que llamar a cuentas a la otra precursora de la otra congregación para que también pues fuera expulsada. ¿Alguna vez te tocó un caso de los que hablamos aquí de los abusos a los niños? Sí, claro, claro, de hecho. ¿Y cuál fue el asunto? Fíjate, Jaciel. Conmigo llegaron otros publicadores de una congregación, yo siendo sustituto, y me plantearon una problemática que se había suscitado con respecto a eso. Y yo dije, pues no, lo que hay que hacer aquí, hay que llevar a ese individuo a las instancias legales. Aquí no tiene que quedar el asunto. Pero ellos me dijeron, es que el de circuito ya lo trató. Él lo trató directamente y no hizo nada. Ahí quedó todo. Me llegaron a decir que él había tratado el asunto él solito, ni siquiera había hecho un comité, simplemente él trató el asunto con la víctima y con el acusado. Obviamente eso no estaba bien, porque de acuerdo a la información, simplemente, ¿verdad? Simplemente lo que decía el KS, o en ese caso el libro Pastorén, que tenía que estar un comité, formarse un comité e investigarse y escribir a la sucursal. Pues él no hizo nada de eso, él se brincó todo eso, todos esos procedimientos se los brincó. Pues cuando llegan y me comentan eso a mí, pues ahora sí que yo tuve que tomar cartas en el asunto. Fui a hablar con el de circuito, fui a su hospedaje un lunes en la mañana y obviamente pues luego, a pesar de que éramos amigos, fíjate, buenos amigos, se puso en una actitud muy mala, muy pesada. Ya me dijo, no, tú no tienes que hacer nada, acuérdate, tú eres el sustituto, tú no eres nadie, tú nada más eres sustituto. Dije, pues lo siento mucho, pero yo voy a hablar directamente a la mesa de servicio, porque allá yo los conozco a ellos y tengo que hablar allá. Y sí, yo lo hice hablar a la mesa de servicio, al de circuito, sí, lo removieron. Pues querían, obviamente la sucursal nada más quería también mantener todo en que perdonara a la víctima, ya sabes, lo de siempre. Pero dije, no tiene que ser así, tampoco tiene que ser así. A la familia, yo les ayudé a que fuéramos a las instancias legales, y sí, actualmente ese individuo está detrás de las rejas. ¡Wow! Aquí también un jovencito que se llama César, de igual manera tuvo la confianza de platicarme una situación que le pasó a él también, cuando tenía como 12 años. En una pijamada que habían hecho, un individuo precursor regular, que él aprovechaba, a pesar de ser ya más viejo que los demás, porque se juntaba con puros niños de 12, 13, 15 años, y él en medio de ellos. Y los papás le daban permiso a los niños a juntarse con él, fíjate, y hacer pijamadas según eso. Ese individuo tendría como unos 20 y tantos, 24, 25 años. Mientras que se juntaba con chiquillos de 16 para abajo. Claro, adolescentes. Nada más porque era soltero y por eso podía estar entre todos los chamacos. Ese jovencito, César, te digo, también igual me platicó lo mismo. Yo le dije, no tiene que quedarse ese asunto ahí. Fuimos, encaramos al individuo. Surgieron después otras acusaciones de otros niños, otros jovencitos que también habían sido toqueteados. Él no llegó a violarlos, pero sí los toqueteó, al igual que le pasó a este jovencito. Y al final lo expulsaron y ahorita también andan viendo su investigación de meterlo tras las rejas. Todavía el litigio continúa todavía. Wow. Todo eso, o sea, ¿tú estás ahorita en dónde? Sí, aquí en Tijuana. ¿Y el otro caso en dónde fue? El primero que te comenté fue en Guerrero, en Cihuatanejo, Guerrero. Todo eso
como sustituto lo ves y, a ver, honestamente, bueno, ya habías visto cosas en Betel, ¿no? Que habían pasado y ahora ves Sí, cosas como sustituto y eso, aún así, tú dices, no importa, o dices, vamos a ir con Jehová. ¿No te hace cuestionar algo? sí. Sí, sí, cómo no, ya empiezas tú a como que todos esos asuntos ya empiezan a sobrepasar, ¿no? A sobrepasar y justificar todas las cosas y cómo se hacen. Pero en cierta forma, como que sientes que estás allí para precisamente resolver esas situaciones, para sacar a ese tipo de individuos, ese tipo de calaña, y como que Jehová te asigna, ¿no? Para eso, para descubrir Claro. esas cosas y limpiar su pueblo, su organización, de alguna forma. Se dice muchas veces que la esposa de los superintendentes también llegan a ser un poco cómplices de estas Sí, cosas, ¿no? Y claro. por ahí escuché que dicen que los superintendentes no le tienen que decir a sus esposas. ¿Eso es cierto o no? La instrucción que te dan cuando estás en una escuela para ancianos o CEOs ministeriales, de hecho te digo, yo fui instructor para las escuelas de ancianos, las escuelas de entrenamiento ministerial y escuelas del reino, del ministerio del reino para los ancianos. Ahí la instrucción es de que los esposos, todo lo que oigan, escuchen y sean partícipes de un comité, nada deben de decir. De ahí, del comité para afuera, no tiene que decirse nada, ni siquiera las esposas. Pero, pues yo creo que lo primero que les dicen y lo segundo que hacen, ¿no? Muchos esposos. Porque llegan con esa carga emocional, esa carga. ¿Y con quién lo primero que se la descargan exactamente? A la esposa, ¿no? Y las esposas, muchas espositas, pues son bien chismosas. Lo primero que le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y de qué platicaron? ¿Y quién fue? ¿Y por qué esto? Y pues ellos, ¿no? Les empiezan a Claro, platicar todo. o incluso he conocido casos en que las víctimas mejor van con la esposa del superintendente. Ajá. Y las esposas dicen, ok, no se lo voy a decir a mi esposo, porque si se lo digo a mi esposo, puede que tome cartas en el asunto. ¿Cómo era tu matrimonio? ¿Cómo era tu esposa en ese asunto como apoyándote como sustituto? Bueno, pues aquí cabe mencionar que esa mujer con la que me casé, pues al principio de novios resultó ser de una apariencia, ¿no? Dócil, tranquila, como dispuesta a trabajar, porque ella nada más había sido publicadora, nunca, ni siquiera había sido precursora, sino hasta que después se casa conmigo ya la insto a que fuéramos precursores. Y lo que a ella le gustaba, fíjate, con el tiempo me di cuenta que lo que a ella le gustaba era el hecho de que podía escalar mucho conmigo, que el recorrido que yo tenía o había tenido como Betelita, como haber estado en ultramar, le llamó la atención eso, más que nada. No tanto mi apariencia, no tanto el que estuviera enamorada de mí, sino el saber que a futuro iba a ser la esposa del superintendente de circuito o no sé, Claro. ¿verdad? Se enamoró Ajá, de eso, tus uh-huh. privilegios. Se enamoró O de de tus lo que privilegios. podría llegar a ser de lo Claro. que podría llegar a ser como dentro de la corporación. Y así ¿Cuándo pasó exactamente. pero cuándo te Uh-huh. das cuenta de eso? Pues cuando ya empiezo a ver que ella, lo que le gustaba era saber de qué color se iba a pintar el cabello para la próxima conmemoración, o para la próxima visita que íbamos a hacer a las congregaciones, o para la próxima asamblea, de qué color de uñas se iba a pintar, qué vestido se iba a estar estrenando, qué bolsa, igual también, ¿no? Etcétera. Nada más era vanidad, todo era vanidad para ella. Verse bien, vestirse bien. Eso era lo que le importaba ¿Cuánto a ella. duró tu matrimonio? Sí, duró un poquito, más de 17 años, casi los 18 años. Ajá. Ok. ¿Y como sustituto superintendente, cuánto duraste? Más de 5 años. Más de 5 años. 5 años. O sea, Sí. mm, digamos que después de que ya no eres sustituto, aún así tu esposa notaste algo raro, dijiste, ay, pues ya no vas a ser sustituto, pues ya no te quiero. En realidad, el matrimonio que teníamos era muy malo, era nada más pura apariencia, pura apariencia.
porque sí, realmente sí teníamos problemas muy fuertes, discusiones, que yo le decía, si los demás hermanos, si los hermanos que nos ven en la calle, en las asambleas, supieran una asamblea antes de que yo fuera a la última, de hecho, yo le dije, le di un ultimátum, que si ella no cumplía como esposa, como ama de casa, como verdadera esposa de cariñosa, buena, tierna, de corazón, yo le había dado el ultimátum de que iba a entregar todos los nombramientos de sustituto, de precursor, de coordinador de asambleas, de coordinador de escuelas, de precursores, de parte del comité de asuntos especiales, de apelación. Todo eso lo iba a entregar, porque no, ya no quería yo ningún privilegio mientras estuviéramos así. Yo le dije eso. Ah, bueno, pues fuimos a la asamblea, la última asamblea de distrito en la cual yo fui superintendente de asamblea en esa ocasión, que te digo que vi a Abel Orozco allí. ¿Qué fue lo interesante? Que te digo, aparte de que vi a Abel Orozco, que pues nos saludamos y como muy buenos amigos, me preguntó, me hizo muchos cuestionamientos Abel Orozco. Mi nombre completo, el de ella, en cuántos años se había estado ya como sustituto. ¿Por qué quería todos esos datos? Porque llegando él a Betel, me iban a mandar el nombramiento como sustituto, digo, como de circuito ya nombrado, de circuito ya, y que nos iban a mandar a Centroamérica, a El Salvador, nos iban a mandar. Pues no. ¿Qué pasó? Pues precisamente cuando llegamos a casa, y esta mujer sigue con la misma actitud, a la noche siguiente yo le dije, ¿sabes qué? Aquí se terminó todo, fui con el de circuito, le entregué todos los nombramientos. El de circuito no lo creía porque dijo, ¿por qué? Y yo ya le había platicado de los problemas que teníamos como pareja, como matrimonio, y él no hizo nunca nada para ayudarme a mí con esa mujer. Nunca fue para darle un consejo o hablar con ella o decirle, ¿no? Apretarle las tuercas para que ella me apoyara, me ayudara. No lo hizo ninguno. Y dije, bueno, entonces como nadie hizo nada, pues entonces yo dejo todo. Ya no quiero nada, como ningún nombramiento quiero. Ni como anciano, fíjate. ¿Cuál era mi idea? Divorciarme de ella y venirme a vivir aquí a Tijuana, a mi casa aquí en Tijuana, con mis papás. Esa era mi idea. Pero pues al final de cuentas ella va, me busca a México y sí, me convenció. Y bueno, que al final de cuentas, algo que yo también deseaba mucho era tener un hijo. Y me prometió que sí, que si teníamos un hijo, íbamos a vivir felices ya, tranquilos y contentos y pues ya ahora sí a iniciar de nuevo, ¿no? Iniciar de ceros otra vez, pero ya con un hijo ahora ya formando una familia. Bueno, pues caí en esa situación nuevamente, pero te digo, ya en ese tiempo ya no tenía ningún nombramiento, ni siquiera como anciano, nada más era un publicador, nada más. Y ahí se vio la gran diferencia de cuando tienes nombramientos a cuando no eres nadie. Ningún anciano, ningún siervo ministerial, poquitos fueron los publicadores que nos visitaban a la casa, que iban a vernos durante el tiempo que la que era mi esposa estuvo embarazada. Muy poquitos, contados, con una mano te los puedo contar. Ajá. Nada de invitaciones ya a fiestas, reuniones sociales, bodas, todo eso se acabó. Uy, incluso a la congregación. Pues sí, porque veía la gran diferencia, como que ya éramos apestados, como que teníamos lepra para ellos, así éramos. Ajá. Y es que, ¿qué es lo que primero que piensan cuando tú dejas tus privilegios? ¿Qué es lo primero que se imaginan? Pecado, pecaste, hiciste algo malo. Así es. Todos cuestionaban y todos tenían sus versiones de lo que había pasado. Ajá. Y bueno, pues de todos modos, aún así, fíjate, continuamos y seguimos y ahí estábamos, ¿no? Bueno, pues ya nace mi niño y pues la situación económica ya se pone difícil también. Se acabó el tiempo en que ganaba muy bien. ¿Qué opté por hacer? Nos venimos a vivir primero a Guadalajara. Se acabó el trabajo en Guadalajara. Nos venimos a Tijuana. Y aquí en Tijuana fue la gota que derramó el vaso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamita enfermó, mi mamá que también era testigo de Jehová. Y entonces, pues yo tenía que apoyarla económicamente, obviamente, ¿no? Como hijo. Y también atenderla físicamente. Pues aquella mujer, la que era mi esposa, no estuvo de acuerdo. No quería que yo ayudara a mi mamá
en sentido económico, que no le diera ni un peso, mucho menos atenderla o que trajera a mi niño para que la viera. No quería esa mujer nada de eso. Fíjate, era egoísta, era envidiosa, todo lo quería para ella nada más, todo. Pues, ¿qué pasó? Tuvimos un problema muy grave. Ella abandonó la casa junto con mi niño, se fue. Y yo opté por divorciarme. ¿Qué dijeron los ancianos a la congregación donde íbamos? Que como no había base bíblica, no podía divorciarme. Yo le dije, no, no me importa, yo me voy a divorciar. Pues me tomaron de rebelde y fue una de las razones por las cuales me expulsaron por esa situación. Ajá. Y aparte el hecho de que también te digo, ayudé a un jovencito aquí a ver lo del asunto legal de que investigaran a ese pederasta. Lo Ajá. ayudaste aún ya no siendo nada, o sea, anciano. No, yo ya no era nada, no, nunca, ya Ahora después sí lo nunca me ayudaste. dieron nombramiento. Aún así lo Sí. ayudé, aún así lo ayudé. Híjole. Sí. O Sí. sea, de todo lo que nos has estado diciendo, quién eras, quién fuiste, qué diste, qué hiciste, te dicen, Ajá. pues no obedeces, pa' afuera. Así es. De hecho, fíjate, cuando yo llegué aquí, como no tenía ningún nombramiento, ya ningún nombramiento, pues obvio, ¿no? Todos preguntaban, pero oye, pero tú fuiste esto, fuiste aquello, y ¿cómo? ¿Por qué ahora ya no? Y a pesar de que yo les daba mis razones y motivos, no me creían. Y muchos, de hecho, los 9 ancianos que estaban aquí en la congregación donde yo asistía finalmente, donde se me expulsó, los 9 me veían como una amenaza. Me veían como alguien que nada más, no sé, se sentían intimidados, porque conocían obviamente todo mi recorrido, mi récord, y sentían que si estaban discursando, los estaba pues nada más criticando, ¿no? O viendo sus fallas. Pues claro, sí, claro. ¿Por qué? Porque nada que ver, ¿no? Muy mala oratoria, no se preparaban. Los llegaste a intimidar. Sí, me veían así porque solamente me daban discursitos, ya sabes, ¿no? Los de el 4 o el 3, esos discursillos así. Y pues, aunque eran de 5 minutos, pero los desarrollas muy bien. Y esos 5 minutos acaparan la atención, ¿no? De todas las personas. Pues de ahí ya se sienten intimidados. Cuando anteriormente sí, cuando venía de vacaciones, obviamente, pues en ese tiempo sí, era sustituto en ese tiempo. Y te digo, algunos me conocieron en esa etapa, de los que me expulsaron, y veía mi desempeño, y de hecho discursé en una ocasión, fíjate, en una ocasión, en ese mismo salón que es dúplex, que están enfrente una congregación de otra, tuve que discursar en la reunión de la atalaya. Ajá, como siempre, ¿no? El discurso y después la atalaya. Pues discursé. Y me tuve que pasar en ese mismo momento al otro salón para discursarles allá también, en ese mismo rato. Terminé aquí y me fui para allá a discursarles. ¿Sí? Y fui conocido también aquí igual por recorrido y todo, pero te digo, al final de cuentas, esos ancianos se sentían así, como intimidados, como amenazados por mi presencia. Y no fueron ni tardos ni perezosos para expulsarme, para decirme, ¿sabes qué? Ya, vamos a deshacernos de ti, ¿no? Sí, Ajá. para ellos fue como quitarse una carga, ¿no? Así de, ya, Sí, claro. para nosotros mejor que que no nos critiques mentalmente. Te divorcias y a ella, ¿qué le hicieron? Sí. No, ella bien, tranquila. A ella la tomaron como una víctima, ¿no? Que al final de cuentas sigue siendo precursora allá donde está. ¿Aún sigues viendo Sí. a tu hijo o qué pasó con tu hijo? No, de hecho, fíjate, ella lo tiene tan envenenado, tan adoctrinado, porque mi niño, fíjate, a la edad de 6 añitos se bautizó como testigo de Jehová. Y desde entonces, desde siempre, esta señora lo ha tenido tan envenenado, tan adoctrinado, tan no sé qué teorías le ha metido en la cabeza, que el pequeño no quiere tener ningún contacto conmigo, menos sabiendo que estoy expulsado, menos sabiendo que obviamente ya no estoy dentro de la corporación de la secta. Uh-huh. Menos que estás aquí Sí. haciendo esta entrevista. ¿Cuántos años tiene entonces tu bebé? Ahorita ya tiene 11 años, el ahorita. Cuando fui a verlo, te digo, allá al estado de Guerrero, le planteé todo eso, le recordé todo eso, pero él aún así, fíjate, yo lo abrazaba y él no me abrazaba. Él estaba así como sus manitas hacia abajo.
Le mandé un teléfono, le mandé la información ahí en el teléfono, los contactos de aquí de la casa, míos. Pues nunca se comunicó conmigo. Le mandé regalos, él lo recibió, pero nunca me dijo nada. Y hasta la fecha te digo, nada más sé que está bien por otras personas que sí me dan informes. Y claro, allá le dejé casa, le dejé terreno y le dejé una cuenta en el banco. Ujú. Híjole, me pone triste todo esto porque pues los hombres también se sufren, ¿no? Cuando Sí, le quita sí, de hecho. un hijo, una hija, Ujú. por caprichos de la mujer, ¿no? En este caso, pues no lo ves Así porque es, no quiero y porque ya no eres nada mío y así todo es. eso. Y yo de Y, verdad lo siento y muchísimo, sí. así es. Y fíjate que todos alegan, los abuelos que también son adoctrinados, los abuelos de él, por parte de ella, todos alegan que es él el que tiene esa idea, que él es quien no me quiere ver, quien no quiere platicar conmigo. Pero no es cierto. Yo sé que todos se han encargado de envenenarle su corazón y su cerebro y su mente. Ajá, se han encargado y Sí, lamentablemente lo han logrado. Yo asistí a mi comité cuando me avisaron que me iban a expulsar. Yo asistí por el hecho de que los que estaban ahí, yo los apreciaba, porque en un momento dado salí al servicio con ellos me pidieron consejos, les ayudé a preparar discursos y fíjate, algunos de ellos estaban muy apenados, muy tristes por la situación. Y ellos dijeron, pues tú conoces todo el procedimiento y sabes más, mucho más que nosotros. Y pero es como, pues un protocolo, ¿no? Como algo que tenemos que cumplir. No te preocupes, le dije, no hay ningún problema. Y ya sabes, ¿no? De siempre, que no, que si quieres apelar, tienes 7 días para apelar, y que si quieres regresar al pueblo de Jehová, pues tienes que hacer esto y esto. Les dije, ¿saben qué, muchachos? ¿Saben qué, hermanos? Yo nada más vine aquí por educación, por el respeto que le debo a cada uno de ustedes. Pero yo ya no pienso regresar a esta porquería, a esta hediondez de secta, de corporación. Estoy tan cansado de justificar tanta porquería, tantas cosas tan horribles, que ya estoy feliz ahora de saber que ya no pertenezco a esta secta. Y créeme que jamás quiero regresar. Y sí, pues sí, algunos, fíjate, me abrazaron y lloraron. Ujú. Pero pues sí, yo le dije, no quiero regresar para nada. Estoy muy feliz, estoy contento, me ha ido muy bien, perfectamente. En mi trabajo he avanzado tanto. Me aprecian muchísimo por lo que soy, por lo que desempeño. Eh, una ocasión quise renunciar ahí al trabajo, no me dejaron. Me preguntaron cuánto quieres ganar. Dinos cuánto quieres ganar. Bueno, pues entonces eso de trata, pues ok, está bien. Y no querían que me renunciara y no me dejaron renunciar. ¿Por qué? Porque saben la persona que es uno. Ajá. Aquí con mi familia estoy feliz porque ya también ninguno de mis hermanos pertenece a esa secta. De hecho, ellos fueron antes que yo. Uno se desasoció, ya no quiso regresar para nada. El otro nomás fue como que lo llevaban desde chiquito, más pequeño. Y pues igual, no, siempre criticó, ¿no? Todo el teje y maneje de la corporación. Y me reconocieron todo el trabajo que hice y todo lo que logré. Y actualmente están mucho más felices conmigo también porque pues ya estamos todos felices y contentos de ya no pertenecer a eso. Ya cuando me expulsan fue en el 2019 apenas. Ajá. Muchas cosas. claro. Por ejemplo, mira, también cuando fui superintendente de asambleas, Jaciel, pues como tú sabes, hay un comité que lleva a cabo las asambleas. Está el auxiliar de asambleas y el superintendente de asambleas. Pues en esa ocasión los dos sustitutos éramos el auxiliar y el superintendente de asambleas. Pues en esa asamblea era una asamblea de circuito y llegó un visitante de Betel y también obviamente estaba el de circuito. Pues llega el otro sustituto y me pregunta, oye Rodrigo, ¿tienes gastos? Yo le pregunté, ¿cómo que gastos? Sí, gastos aquí de que viniste a la asamblea. Pues obvio, ¿no? Pues todos gastamos en la gasolina para nuestro carro, en preparar nuestros alimentos, pues todos gastamos, obviamente. Ah, bueno, si no tienes gastos, pues no hay problema. Ah, pues él sí, fíjate. Llevaba notitas de las llantas que le había comprado a su carro,
de la medicina que le había comprado a su esposa, de gasolina, la gasolina que le echó a su carro, y no sé qué tantos otros gastos llevaba, notitas. Fue al departamento de contabilidad junto con el de circuito, junto con el Betelito, y cada uno mínimo sacó entre 4,000 a 8,000 pesos de ahí del departamento de contabilidad, que le reembolsaran sus gastos. No, yo dije, están mal, ustedes están mal. ¿Cómo es posible que todos los que sí asisten a la asamblea, los publicadores de a pie, tengan que estar manteniendo sus gastos? Cuando ellos mismos, pobrecitos, ¿no? Entonces, esos son los déficits. Ajá, exactamente, sí. Ellos van y sustraen dinero del departamento de contabilidad. Y ya rato pasa el anuncio. Hermanos, en esta asamblea los gastos incurridos son de tantos cientos de miles de pesos. Por favor, les pedimos que al final de la asamblea pues tengamos que haber cubierto esos gastos. Pero son los gastos de los supervisores. Ajá. O sea, están... Sí. Híjole, no lo saben los testigos. Por eso no saben eso no lo saben. Siempre hay un déficit, ¿no? Así es, siempre hay de que no alcanza. Ajá. Entonces, fíjate, hasta en eso, la deshonestidad, el robo descarado que hacen muchos de ellos. Después de todo lo vivido, después de ser un esclavo, esa era creo la pregunta, un esclavo pues sí. de esta organización. ¿Cómo está tu vida ahora? Pues de hecho me siento muy feliz, muy contento, muy pleno, más realizado. Tus creencias, ahora tu espiritualidad, no sé cómo es ahora, ¿sigues creyendo o de plano no te interesa? Fíjate, sí creo que exista un creador, no el bíblico, no el que menciona la Biblia, ni todo eso de que Jehová, porque hasta sabemos que Jehová ni siquiera es el nombre que deberíamos de pronunciar, porque no se sabe con exactitud. Ya ves la página W, eso dice, o el libro El Nombre Divino, que no sabemos cuál fue la pronunciación correcta, pero ellos lo toman como lo más popular, como lo que más se utiliza, y por eso lo usan. No sé si te llegaste a deprimir algún día. No, fíjate que no, de hecho, yo me sentí muy contento cuando me dijeron que estaba expulsado. Porque otra cosa también, fíjate, muchos ancianos, publicadores, venían aquí a tu pobre casa, pero todo a pedir favores, puros favores. Que préstame esto, préstame dinero, ayúdame con mi discurso, comunícame con la mesa de servicio. Todo el tiempo así, sacando cosas y sacando favores. Desde el momento que se anunció mi expulsión, se terminó eso. Dije, hasta que me libré de estos individuos, la verdad, me libré de estos individuos. Porque otro dato, fíjate, como pues conozco un poquito de lo que tiene que ver con mantenimiento general, construcción de casas y todo eso, recurrían a mí mucho los ancianos locales para ayudarles a mantenimiento de casas, de hermanos, reconstrucción de viviendas. Por ejemplo, hace no mucho, a una precursora se le quemó su casa. El primer día que se le fue a ayudar, sí, fueron varios publicadores, ya estuvieron, se le construyó su casita, se reconstruyó, pero obviamente no se terminó en esa ocasión, faltaban muchas cosas. Venía el tiempo de lluvias y el techo todo no estaba terminado. ¿A quién crees que recurrieron para que terminara ese lugar, esa casita? Pues los ancianos me hablaron a mí y me dijeron, oye, Rodrigo, ¿sabes qué? La hermanita y así, tú tienes herramienta, ¿podías ir a terminarle? Claro. Fui, le terminé todo lo que tenía que ver con su techo, impermeabilización, instalaciones, todo se lo terminé. Y el que me ayudó no fue un publicador, otro publicador, no, fue un interesado el que me ayudó, fíjate. Todos los demás brillaron por su ausencia, jamás regresaron a terminar de ayudar a la hermanita. Y ni una paga, digo. No, pues eso, todo pones, ¿no? De tu dinero, de tu herramienta, de tu tiempo, todo. Incluso las rutas a las que asistí. Honestamente, Jaciel, haciendo cuentas, en cada ruta, ¿sabes cuánto me gastaba? De 15 a 20 mil pesos por ruta. ¿Mensuales? Sí, exactamente. Muy bien, Rodrigo, pues así va a ser y ojalá, te digo, no sea la última vez en tenerte en este canal.
Amigos, por favor, dejen su like y compartan este video, por favor. Es un excelente testimonio, repito. Y pues ahí tienen a Rodrigo, que es una historia de verdad increíble. Como mexicanos, pues conocemos varios nombres que él dijo, ¿verdad? Algunos famositos aquí en México. Y bueno, Rodrigo, nuevamente te agradezco muchísimo. Y si no hay nada más que decir, pues nos vemos hasta la próxima. Sí, igualmente, Jaciel, gracias. Es un honor. Y sí, en cualquier momento que desees, déjame, y ayudarte a lo mejor a decirles la realidad de cómo se, como precursores, como sustituto de circuito, como betelita, como superintendente de asamblea, como miembro de comités especiales de apelación. Claro, te puedo contribuir con experiencia, con lo que poquito que conozco, para que podamos ayudar a entender a esas personas. Y como se ha dicho, no queremos atacar a los que tienen fe, a los que tienen esa confianza, a los que tienen su fe pues, en la corporación, no, más bien a los que están abusando de ellos, a los que están utilizándolos, a los que los están engañando, para que ellos ya no sigan siendo parte de esa esclavitud, de esa corporación a la que están enriqueciendo y la cual los va a defraudar un día de estos, igual que a mí, ¿verdad? Igual que a muchos de nosotros, que nada más nos utilizó, que nos sacó todo el provecho posible y al final de cuentas pues ya no somos nada, ¿no? Para ellos, pero que es mejor estar fuera que ser cómplice de todos sus pecados, de todas las cosas que vienen arrastrando. Efectivamente, efectivamente, Rodrigo.